Módulo de Young es igual a esfuerzo sobre deformación. Si el esfuerzo es muy grande que le aplique el módulo de Young, ¿cómo es? También, pues Pues va a crece. depender del material. No, alto, alto. Si es más alto que el de la deformación, va a ser alto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok, algo importante que tienen este tipo de resinas es que tienen cierta resistencia a microfracturas. ¿Cómo es eso? En esta gráfica estamos viendo la tensión de la tracción sobre la deformación. Por el proceso mecánico que estamos desarrollando, porque estamos haciendo un trabajo, resulta que va a llegar un momento donde la matriz se pueda desprender de el refuerzo y se va a crear una microfractura. Eso jamás nos conviene. Entonces, cuando pasa eso, está aumentando la tensión por una tracción, va a crear una deformación. Aquí se crea la primera fisura. Lo que va a pasar es que caen sus propiedades mecánicas porque ya no se está protegiendo el refuerzo contra la matriz, pero no se ha roto, solo hay una fractura muy pequeña. Sigue trabajando ese material y va a llegar un momento donde el sistema colapse. Resulta que lo bueno de este material o del proceso que le vamos a dar a estas resinas es que puede soportar cierta cantidad o cierta concentración de esas microfisuras. Claro que va a depender de la profundidad, de la concentración, pero digamos que nos estaría salvando el pellejo en algunos trabajos. En lugar de que reviente el sistema o colapse de un solo golpe y estalle aquel material, lo que está haciendo es, nos está avisando, oye, algo está pasando, cambia las condiciones. Si no las cambio, va a crear otra fisura y luego otra fisura y la velocidad de creación de dichas fisuras va a aumentar de una forma bastante considerable, pero hasta ese punto el material es tan noble que nos va a estar avisando, algo está pasando, aguanta, échale ganitas porque está a punto de colapsar y vamos, vamos, vamos. Ahora, este tipo de material va a aguantar un poco más la tracción que otros materiales, precisamente por la sinergia que se lleva a cabo entre la matriz y el refuerzo del material compuesto. Pero no solo eso, en conjunto de todo lo que hemos hablado, trae consecuencias. En este caso, una de las consecuencias es la tenacidad. Alguien, recuérdenme, ¿qué es tenacidad? José Abraham, dime, ¿qué es tenacidad? No, Ricardo, No me apóyame. acuerdo. Es la capacidad de absorción de energía que tiene un material. Ajá. ¿Y para qué nos sirve? Para ver el punto, bueno, en este caso, como tiene las microfisuras, supongo que sería para ver y calcular más o menos dónde va a estar la ruptura y dónde va a comenzar a romperse el material. Sí. Entonces, estamos viendo una gráfica de tensión contra deformación de los diferentes polímeros que hemos estado hablando. El poliéster es bueno, sí, resiste una alta tensión y tiene una deformación del 3%, lo cual es fabuloso cuando estamos trabajando algunas piezas cuyo límite de deformación es muy pequeño. Sin embargo, hay otros materiales, como los que estamos viendo ahí que nos acompañan, que tienen una mejor resistencia a la tensión. Sin embargo, el pero que le podríamos poner es que el porcentaje de deformación total es aún mayor. Pero si yo estoy buscando una estructura que sea resiliente, que alguien, dígame que es resiliente. Un material que pueda absorber vibraciones. Por ahí vas. Define lo mejor. Sería pues adaptarse levemente a las vibraciones. O sea, no en sí solo resistirlas, sino que adaptarse al trabajo.
Ahí vas, ahí vas. La Que tenga palabra es... cierta elasticidad y que pueda durar, o sea, como puedes estirarse un poco y regresar a su forma, ¿no? Ahí vas, también te estás acercando. La elasticidad sí se podría mencionar que es una forma de tenacidad. Prácticamente la tenacidad es cuando a un material le agrega cierta energía para hacer un trabajo, ella lo resiste y no colapsa. ¿Sí? Bueno, entonces, en el caso de los epoxi, nos conviene cuando necesitemos una alta tensión, pero también elasticidad, cuando no nos importa que la deformación sea alta. Maestra, Mande. y si tiene poca deformación, no lo haría frágil, o no siempre. Dependerá de las condiciones, pero tienes un buen punto. Puedo tener una buena resistencia a la tensión, pero con una fuerza externa en otro sentido o una fuerza abrupta, lo voy a reventar. O sea, hay que jugar con un equilibrio ahí. Exacto, gracias. A eso es lo que quiero llegar. Nada es perfecto, nada es tan malo. Necesitamos encontrar un equilibrio en las condiciones para una aplicación en particular. Todos los materiales nos sirven, pero nosotros tenemos que crear el criterio para poder discernir cuándo se llega a un equilibrio, cuándo me conviene un material y cuándo no me conviene otro material. De hecho, en los tratamientos para algún polímero o algo así, a la hora de sintetizarlo, se tiene que jugar también, como dijo, con un equilibrio con el tiempo, temperatura y presión, ¿no? Ajá, así es. Entre mejores, es que se oye muy soberbio. Entre más tengas el poder de manejar las condiciones, vas a tener mucho más capacidad de adaptar o de adaptación de tu material. A veces eso es difícil en un laboratorio y aún más en la industria, pero sí se puede, sí se puede. Y bueno, hay otras propiedades como resistencia al agua. En este caso, nada más están haciendo un análisis de qué tan resistente es el polímero al agua a diferentes temperaturas. Obviamente, entre más temperatura tengas, pues es un mayor ataque. Pero quiero venir a esto. Aquí estamos haciendo una comparación de dos polímeros. Todo tiene cosas buenas, todo tiene cosas malas. Entonces, poliéster tiene ventajas. Por ejemplo, es muy fácil de utilizar y su costo es bajo. En cambio, el polivinilester tiene resistencia ambiental química muy alta. También tiene mayores propiedades mecánicas que el poliéster. Pero resulta que los costos aumentan, ¿no? Las desventajas que tengo del poliéster es que sus propiedades mecánicas son buenas, pero son moderadas. Otro problema es que cuando se descompone, cuando se está trabajando con él, se aumentan las temperaturas por el trabajo, puede haber una descomposición y liberar estirenos, o cuando lo estás moldeando también, entonces es contaminante, es tóxico. Otro problema que podría ser un problema es que tiene elevada retracción por curado. Eso es también lo que me van a encontrar en su tarea, que no todos los materiales pueden curarse y no todos tienen características sorprendentes o sobresalientes cuando se le hace el proceso de curado. Y el tiempo de trabajo también es limitado. En cambio, los inconvenientes y desventajas del polivinilester es que requiere un postcurado, que eso también me lo van a encontrar en su tarea cuando lo estén investigando. Tiene un elevado contenido de estireno, que también eso no es muy bueno. Les había comentado que es más caro. Y tiene alta retracción por curado. Entonces, si yo quiero darle un último protección a un barco en la estructura externa, ¿qué me conviene más, un poliéster o un polivinilester?
polivinilester. ¿Qué tal si le metí un besito a mi auto y quiero arreglarlo? ¿Cuál me conviene? Un poliéster por lo económico. Voy a exigirle muchas propiedades mecánicas al pedacito de la defensa o el pedacito de la puerta, pues a la puerta tal vez sí, a la defensa pues, pues no tanto, entonces es válido. El poliéster es más como estético. Sí, no. Sí, porque le puedes dar un proceso muy sencillo, así a la mala. Agarras un refuerzo de fibra de vidrio y a la mala se lo untas. Y así es como untar, o agarras una brochita y ¡pum!, se lo avientas. Lo dejas secar o le pones una capa y luego otra fibra de vidrio y otro polímero, así hasta que tú arregles aquella cosa que tengas que arreglar. Eso es muy sencillito. No le das procesos térmicos ni nada por el estilo, pero ya si te quieres complicar un poquito la vida, pues sí le das un tratamiento térmico, mejoras tus propiedades. Pero ya dependerá del costo. No sé, si le metes un besito a tu auto y no tienes mucho dinero, pues que te lo hagan así a la mala. Pero si quieres invertirle un poco, pues ya vas a un tallercito donde tienen estufitas, donde tienen un cuarto a temperatura, etcétera, etcétera. Tarea. Les recuerdo que la tarea es más sencilla que una investigación. La investigación es un trabajo más profundo de lo que estamos hablando. La tarea es algo más sencillo. Aquí en la tarea quiero una introducción de lo más general a lo más específico. Luego el cuerpo del trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me digan las principales resinas utilizadas en materiales compuestos en la industria aeronáutica. Hasta ahorita yo nada más los he enfadado con 3 tipos de resina, que son muy utilizadas, sí. Comercialmente son las que más puedo encontrar, las que más utilizo, y no nada más en esta industria, en varias. Pero resulta que hay más. Entonces yo quiero que me digan, se utiliza la resina fulanita de tal porque tiene estas propiedades y se aplica en esto. Luego, la resina perenganita de tal tiene estas propiedades, por lo cual se utiliza en estas aplicaciones. No voy a querer una historia de que en 1890, cuando el científico fulanito de tal hizo el proceso de curado. No, vamos a algo más concreto. Entonces, el tipo de las resinas que más se utilizan, las propiedades que estas tienen y dónde se aplican. Luego, una conclusión personal. Fíjate que la resina fulanita de tal no es muy conveniente porque es quebradiza o es una malla, o fíjate que la resina fulanita de es la mejor porque tiene esto, el otro, no lo sé. O esta no me conviene porque es muy cara, o esta es ilegal, no lo sé. Cualquier cosa que ustedes encuentren. Cuiden la bibliografía. ¿Sí? Entonces, esta tarea está para la siguiente clase, que viene siendo el lunes. Todavía no me prendo el horario. Sí, es el lunes, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, maestra. Ok. Entonces, no le va a quitar mucho tiempo. Hasta aquí, ¿tienen dudas? Trato de empezar muy despacio la clase para que todos me agarren la par o la velocidad. Entonces, dígame, ¿voy bien? ¿Le aumento velocidad? Profe, la tarea es en el cuaderno, ¿no? ¿O es...? No, pues en este caso, cuando es presencial sí es en cuaderno, pero en este caso también va a ser virtual, no electrónico. Ah, ok, gracias. Bienvenido, Irán. Disculpe, maestra. Está bien. No, es que me desperté tarde. Ok, ya dejé tarea, ponte al corriente.
¿Alguien me puede decir qué es lo que estamos viendo? Un avión casa. Caso. ¿Fue famosito esta aeronave? ¿Alguien me puede decir por qué? No, titanio no. Bueno, en realidad sí tiene partes de titanio, ahí sí no te lo puedo negar. No, no. El Luis Gastelum debe saber. A ver, ya que postularon un gallo, luego. Venga, Luis, ¿qué aviones? Pues, a como lo veo, creo que es el F-16, pero no sé por qué fue muy sonado, no me sé su historia. Ok, ¿alguien? Vamos, la respuesta está muy fácil. Si no supo el profe ya, mejor digamos. Chicos, estamos viendo materiales compuestos, ¿por qué creen que es famoso? Porque Por tiene los materiales materiales. compuestos. Porque lo hicieron de materiales compuestos. Entonces, antes decían, pues voy a pelear, ¿no? Ok, entonces necesito un material que soporte fricciones, temperaturas, golpes, balazos, ¡guau! Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacerlo de metales. Y pues, oye, pues como que metales ferrosos, pues está padre, pero pues pesa mucho, aumenta la energía que voy a consumir, no soy tan veloz. No te preocupes, entonces vamos a hacerlo de metales no ferrosos. Y ahí entra titanio, aluminio y no sé qué tanto. Entonces dicen, ok, sí, está padre. Pero como que no habrá una forma de bajarle el peso, aumentar la velocidad, no lo sé, tú sabes. Y dicen, pues, ¿qué tal si lo hacemos de materiales compuestos? No, pues, wow. Y resulta que aquí se empiezan a hacer materiales compuestos reforzados por fibras. Y ¿por qué es interesante que lo refuerces por fibras y no por partículas o no lo sé? Porque todos esperan que el metal sea el que más aguanta, pero no. O sea, que sea más apto. Sí. Entonces, si tengo fricción y tengo un refuerzo por partículas, ¿qué va a pasar con las partículas? Se van Bueno, a estoy hablando desprender más fácil. Sí. Ajá, dependerá de la matriz en la que estés, porque hay matrices que no te dejan un movimiento, no tienes grados de libertad muy marcados, etcétera, etcétera. Va a tratar de hacer una difusión, es decir, las partículas es como con permiso y se van a estar moviendo. A lo mejor les parece muy exagerado la palabra de que se están moviendo, pero si lo vamos de forma microscópica va a haber una difusión entre cada una de las fronteras de las partículas. Entonces, resulta que le ponen fibras. Las fibras, la ventaja que tiene es que la línea es como si fuera un eje cartesiano y lo ponen a lo largo de la fuerza aquella que tenemos que contrarrestar. ¿Sí? Sí. Ok. Hasta aquí. ¿Tienen dudas? ¿Comentarios? Solamente escucho las mismas voces. Que si ese es el del Top Gun. La verdad no he visto esta película. Yo soy más de Clint Eastwood que otra cosa. Batman. Y Charlie Chaplin también. En sí, Son los clásicos, ya quisieran ustedes, chamacos sin verdes. en sí la ventaja fue hacerlo anisotrópico, ¿no? Las fuerzas, o sea, ponerle mayor fuerza o resistencia en sí en los lugares que más energía se necesitaba. Ajá. Recuérdame qué es anisotropía. Que la resistencia que da el material depende del eje en el que se le dé la fuerza. Entonces las de partículas eran isotrópicos. Entonces, Ajá. Entonces, si ahora estamos hablando de refuerzas de fibras, díganme, ¿qué materiales nos gusta para hacer fibras? fibra de carbono.
Sí, otro material. Ay, muere. Las fibras de aramida. Ok, poliméricas. ¿Qué más? Fi- Poliméricas. A veces usamos los cables, no sé si recuerdan todos. Yo me acuerdo que Ok. usted lo mencionó, maestra. Pero eran de metal que no. O sea, se hacían cables. Ujú. Ahora, dígame qué ventajas tiene una fibra contra un cable. Es más difícil de hacer una fibra, es más costosa, entonces ¿para qué la hacemos? Menor densidad. Ah, podría, otra. Menor peso puede ser. Ok, va junto con pegado. Mejor respuesta a enviar información. Mayor flexibilidad, podría decir. Podría ser. Daniel Sánchez, danos una. No, no sabría, maestro. Ok. Mm, ok. Bueno, resulta que no nada más podemos reforzar por fibras, sino también podemos reforzar por láminas. De hecho, el chasis de los aviones comerciales están hechos por láminas, por tándem. ¿Se acuerdan cómo se hacían los materiales compuestos por tándem? Que poníamos las capitas así una arriba de la otra. Ajá. Y cada capita, ¿qué cosa interesante tenía? Que era un diferente material o podríamos poner una capita con forma diferente. Ajá. Resulta que las fibras se podrían poner en un eje, pero cuando ibas a poner la siguiente capa del tándem, lo que hacías es cambiar ángulos. Entonces ponías otra vez el refuerzo y luego cambiabas ángulos y así hacías un material mucho más complejo. Es lo que se hace. Ahora, aquí les tengo diferentes materiales con diferentes trabajos realizados. Uno, vas a crear le vas a medir la resistencia a la tracción en megapascales y otra a la compresión. Obviamente, ambos son fenómenos diferentes. Estamos viendo que estos materiales en cuanto a resistencia a la tracción pueden ser muy buenos. De hecho, hay unos marcadamente buenos. El carbono, por ejemplo, el vidrio, la aramida se defiende, pero cuando pasamos a un proceso de compresión, la aramida prácticamente no pinta, tiene muy malas propiedades, pero el carbono sigue siendo decentón. Sin embargo, ¿alguien me puede explicar por qué en tracción son muy buenos los materiales y en compresión te dejan mucho que desear?